Bienvenidos, queridos amigos de Distrito Psicoanalítico. El día de hoy nos encontramos muy contentos, de manteles largos, porque nos está recibiendo el doctor Luis Hornstein, a quien agradecemos mucho la generosidad de disponer su tiempo para esta entrevista. Doctor, muchísimas gracias por dejarnos estar aquí en su espacio de trabajo. No, yo me alegro tener la oportunidad de colaborar con ustedes en esta entrevista. Así que les agradezco yo a ustedes el esfuerzo que están haciendo para lograr que se consuma esta entrevista. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo de Distrito Psicoanalítico y de todos nuestros seguidores, le damos las gracias. Voy a decir algunos aspectos de su semblanza. El doctor Luis Hornstein es premio Conex de Platino 1996-2006. Es médico, psiquiatra, psicoanalista y autor de múltiples libros. Algunos de ellos son Teoría de las ideologías y psicoanálisis, Introducción al psicoanálisis, Cura psicoanalítica y sublimación, Cuerpo, historia, interpretación, Práctica psicoanalítica e historia, Narcisismo, intersubjetividad y clínica, Las depresiones, autoestima e identidad, Las encrucijadas actuales del psicoanálisis, Ser psicoanalista hoy, y su más reciente producción, Clínica psicoanalítica, del dogma al pensamiento crítico. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Quisiera empezar esta conversación platicando un poco cómo fue su acercamiento al psicoanálisis, es decir, cómo inició este acercamiento de un joven estudiante de medicina al psicoanálisis. En realidad mi primer acercamiento fue a la psiquiatría. Hice la residencia de psiquiatría y poco a poco me fui a todo esto. Yo ya estaba en un análisis desde los 20 años y me fue interesando profundizar cada vez más en la obra de Freud y en Lacan y en los post-freudianos, ¿no? O sea que fue múltiple la convergencia por la cual me fui interiorizando cada vez más, interesando cada vez más por el psicoanálisis y sobre todo por la práctica, primero en el hospital y luego la práctica privada. ¿Hablamos de qué años más o menos? Estamos hablando del año 68. 68. Da la impresión, pero puedo estar mal informado, de que en ese tiempo el psicoanálisis llegaba a la Argentina con Blecher. ¿Era Blecher? ¿Quién más eran los que estaban? Los personajes importantes eran Raskowski, Garma, Blecher, Rodríguez, Grimberg. Esos eran como la primera camada, digamos. Después vinieron otro grupo donde ahí sí estaba más bien Blecher, más joven. Blecher es alguien que yo estaba supervisando con él cuando muere a los 49 años, o sea, muy joven, obviamente. Fue uno de los primeros que intentó articular marxismo con psicoanálisis, era un militante político también. Ulloa fue otra persona muy significativa y yo diría que básicamente ese primer grupo, había otros grupos, pero ese es el primer grupo en el cual yo me inscribí, me sentía identificado con su forma de pensar, si bien era para esa época una enorme hegemonía kleiniana. Y ahí es donde yo empecé a sentir cierta disconformidad, porque más o menos la idea que se tenía en ese momento en Argentina era que Freud era superado por la escuela inglesa. Y yo encontraba, por el contrario, que la escuela inglesa era muy dogmática, se pronunciaban sobre la clínica con mucha certeza, y a la inversa encontré yo en la lectura de Freud aquello
que me hizo perdurar en el psicoanálisis, por la amplitud del pensamiento, que vuelvo a decir, era minoritario en Argentina, Freud, ¿sí? Más bien era ciertamente como marginal. Había algunos pocos psicoanalistas grandes, de mayor edad de la que yo tenía, que estudiaban Freud, pero serían 3 o 4 nada más sobre un grupo de 40. ¿Usted se analizó con Rodríguez? Yo me analicé con Rodríguez, con Ulloa y con Abenburg. Rodríguez era un conocedor de Freud bastante... Rodríguez había tenido un problema. Cuando él quiso entrar a la Asociación Psicoanalítica, descubrió que Raskowski había escrito su historial donde lo declaraba un autista. Entonces él accedió a ese historial y por supuesto no pudo entrar a la Asociación Psicoanalítica Argentina, y él viaja a Londres y se analiza con Paula Hyman y supervisa con Melanie Klein, y después vuelve ya consagrado, digamos, por la ortodoxia kleiniana. Pero efectivamente Rodríguez era básicamente kleiniano, aunque no dogmáticamente kleiniano. Se dedicaba mucho a niños y al juego y a la cosa más humorística, pero él de formación era kleiniano. Más bien accede a Freud en los últimos años y escribe la biografía de Freud, que es una excelente biografía, cuando ya estaba exiliado en Bahía. Ah, ok. ¿No es de sus inicios la biografía? No, es de los últimos años de él. De los últimos años. Okay. Él hace años que falleció ya, ¿no? En este ambiente, en este campo tan kleiniano, ¿cómo mantuvo vivo el espíritu freudiano? Bueno, en ese momento ser freudiano era, ¿cómo puedo decirlo? Como ser un poco marginal, ¿no? Yo tenía grupos de estudios de Freud, pero la gente era freudiana en segunda instancia. Era como que había que enseñar Freud como si fuera un bachillerato para acceder al posgrado que era Klein. Después esa ortodoxia fue reemplazada por Lacan, que llegó acá en una primera época con los primeros seminarios, que eran una vuelta a Freud, y hay un Lacan que no hay duda que ayudó a rescatar a Freud como el fundador del psicoanálisis y a situarse él como el gran intérprete de Freud. Ahí estamos en los 70, inicios de los 70. Claro, los escritos de Lacan son del año 66, pero la divulgación de la obra de Lacan en Argentina fue alrededor del 71, 72. Okay. Justo sobre esto, en el 73 usted escribe Teoría de las Ideologías y Psicoanálisis. Y quiero rescatar un fragmento porque me parece que si hay algo que se ha conservado a lo largo de su obra es este deseo de mantener vivo el trabajo clínico. Y lo noté en este libro. Estamos hablando de un libro escrito en 1973. Recién llegaba Lacan a la Argentina, empezaba a sonar. Lacan ingresó en Argentina, más allá de los escritos, por unos seminarios transcriptos por Pontalís. Por Pontalís, ok. Y en ese año usted escribe: si nos detuvimos en estas digresiones es por la necesidad de esclarecer teóricamente los elementos en juego en la técnica analítica. Lacan critica al formalismo técnico que ha llegado hasta el ceremonial e insiste, afirmamos por nuestra parte, que la técnica no puede ser comprendida ni por consiguiente correctamente aplicada, si se desconocen los conceptos que la fundan. Pero este párrafo me pareció importante rescatarlo, porque es casi como un aviso, un signo del síntoma que ya empezaba a percibirse del kleinismo dogmático, ¿no? Que ya era toda una ceremonia. Kleinismo que culminó con Meltzer.
donde ya era una exacerbación de una ortodoxia, donde los analistas no debían dar a entender nada de su propia persona, tenían que vestirse siempre de la misma manera, tenían que dejar el auto a varias cuadras, y nunca le podían dar la espalda al paciente para evitar las identificaciones proyectivas. Era como, ¿cómo puedo decirlo? Los consultorios de los psicoanalistas de repente se despoblaron de cuadros. Porque cualquier cuadro podría revelar algo de la subjetividad del analista y se consideraba que la neutralidad tenía que ser absoluta y que el paciente no tenía que tener ninguna información sobre quién era el psicoanalista. ¿Fue justo esta crítica lo que lo acercó a Lacan? Fue esta crítica más las interpretaciones preformadas, que eran los kleinianos que interpretaban el fin de semana, que había un chiste que decía, por ejemplo, un analista, un paciente le dice a su analista kleiniano: mire, yo voy a llegar tarde, pero usted empiece nomás. Claro. Porque la modalidad interpretativa de los kleinianos era muy cliché, un conjunto de clichés. Por ejemplo, se decía, para tener una idea, para que tengas una idea, que uno podía preguntar en las primeras entrevistas, después no podía preguntar sino interpretar, lo cual suponía una asunción de un poder y no la postura que uno encontraba leyendo a Freud, que era de una interrogación permanente y de una asunción de lo poco conocido, el poco conocimiento que generaba la teoría sin la escucha singular de cada paciente. Entonces, en el kleinismo había interpretaciones estándar, donde había que interpretar el abandono del fin de semana, toda la transferencia y sobre todo en términos de agresividad y de pulsión de muerte, etcétera, etcétera. Envidia, por supuesto. Claro. Entonces, Tal es así que en una mesa redonda, cuyo tema, pues yo había escrito un libro para esa época, en el 88, sobre cura y sublimación. Entonces, en una mesa redonda que estaba Echegoyen como kleiniano, me dice: nosotros no usamos el concepto de sublimación y lo sustituimos por el concepto de reparación. Quiere decir que ellos pensaban que primero se dañaba el objeto y recién después podía hablarse de reparación, a diferencia de la posición de Freud, que pensaba la relación del bebé con su madre como muy libidinal. En los kleinianos era pensable más bien que eso se producía recién en la posición depresiva y primero predominaba la posición esquizoparanoide, persecutoria, y eso mismo se reproducía en los análisis, donde no se reconocía ninguna transferencia positiva, sino que la consigna era: cuanto más duro, más puro. Claro. Ahora mismo estamos en los 70s, a inicios de los años 70, llegan los seminarios transcritos por Pontalis. Entiendo que eran fragmentos, ¿no? Sí, no eran fragmentitos. En este libro veo a un lector de Lacan muy comprometido, de Althusser muy comprometido, con una lectura muy fina. Y de Deleuze. De Deleuze también, claro. ¿Usted entra en contacto con los grupos de Oscar Mazzotta? Muy interesante lo que me dices, porque en realidad yo tenía una reunión semanal con Oscar Mazzotta, donde yo le hablaba de Freud, le explicaba Freud a él y él me explicaba Lacan. O sea que era una reunión semanal, los miércoles a la tarde, de 1 hora, donde intercambiábamos, pero él, al contrario, estaba también muy interesado en conocer a Freud, porque él venía de la semiótica. Okay.
Entonces, al mismo tiempo yo hacía un grupo de Lacan con un filósofo Massi, y con Ciarreta. En fin, había todo así como como Pontalís dice, nada aprende en la vida intelectual francesa si no es aprobado por los filósofos. Algo parecido pasó en Argentina. Fueron los filósofos, Mazota como lingüista, semiólogo, los que introdujeron a Lacan. En estos encuentros le toca vivir la organización del Congreso de Caracas. Sí. Estamos en 1980. Claro. Ya es un año antes de que Lacan muera. ¿Usted se encuentra en Caracas ya viviendo? Yo en el año 77 me veo obligado a exiliarme. Recuerdo que en ese año aparece una autora para mí muy importante que era Piero Lanier, una disidenta del lacanismo que se había alejado de Lacan en el 69 porque no estaba de acuerdo con la consigna de que la psicoterapia conduce a lo peor, y ella reivindicaba que el psicoanálisis es un proyecto terapéutico y que al contrario, despojarlo de su carácter de terapia lo conducía al psicoanálisis a una reverberación intelectual filosofante. Entonces, para el año 77 yo me acuerdo que yo, llegando a Caracas, introduzco, ya estaba Hugo Bleichmer, Diana Rabinovich, los inicio en el pensamiento de Piero Lanier. Cuando Miller llega a Caracas en el 79, Diana Rabinovich fue a buscar a Piero Lanier para invitarla a que venga a Caracas, y Piero Lanier no le interesó. Y ahí fue donde se encontró con Miller, que ya estaba viendo cómo capitalizaba la herencia de un Lacan que pronto se iba a morir. Entonces Lacan viene en el Miller llega en el 79 y nos da un curso a un grupo de 8 o 9, y ahí me confiesa en el 79 que ellos sintieron que el lacanismo podría entrar en crisis después de la obra de Deleuze y de Piero Lanier. Porque Deleuze escribe el Antiedipo en el 72 y Piero Lanier escribe La violencia de la interpretación en el 75 y es traducida al español en el 77. Okay. No quiero ser inoportuno, pero me dijo, me vi obligado a exiliarme. ¿Por qué obligado? Porque yo había escrito ese primer libro que tú mencionaste, que se llamaba Teorías de las ideologías y psicoanálisis, y su subtítulo era Modo de producción y complejo de Edipo. Es un libro obviamente inspirado en la lectura no solo de Marx, sino sobre todo de Althusser, y era un libro que era muy usado por la gente de izquierda, y me llevaba a que yo tenga muchas consultas de eso. Yo nunca milité en la izquierda, era más bien una militancia intelectual, pero en ese momento, como la persecución era indiscriminada, no era como en Chile, acá iba un grupo de tareas y te hacía desaparecer. Yo me fijé un punto de referencia que fue Valentín Barenblit. Cuando él desapareció, por suerte por 1 o 2 semanas, yo dije, me tengo que ir. Y en una semana, en forma clandestina, sin avisarle, sin despedirme de nadie, me fui. A tal punto que me llevé, y fui a dar un curso en San Pablo, y me llevé una maleta con los libros. Como mi medio hermano era empresario, él me sacó el pasaje y decía empresario. Y en el último momento de que yo estaba por tomar el avión de Viasa, que era la línea aérea venezolana, 3 policías me apuntaban, 3 oficiales del ejército, suboficiales,
Me decía, ¿cómo si usted es empresario lleva estos libros? Y lo revisaron los libros, hasta último momento podían haberme impedido. Tú sabes que Venezuela rompió relaciones con Argentina porque al embajador venezolano, el embajador argentino en Venezuela, lo secuestraron del avión de Viasa, que ya es territorio venezolano. Claro. Y a partir de ahí, Carlos Andrés Pérez, que en ese momento era presidente de Venezuela, rompe relaciones con Videla. Okay. Entonces, en ese momento, en América Latina, había solo dos democracias, México y Venezuela. Eran los únicos dos países, porque en Brasil todavía había un gobierno militar, en Chile hasta el 73 estuvo Pinochet. Okay. Recién el 73, el 11 de septiembre, se dio el golpe, pero todavía había muchos pinochetistas, o sea que las únicas dos opciones de habla hispana eran o México o Venezuela o España. Ahí es donde Mazzotta me escribe una carta diciendo, ven conmigo, vamos a conquistar España. O sea, yo tuve un vínculo muy estrecho con Mazzotta. Yeah. En Caracas, en el año 80, descubrí que no podía haberme escapado del fascismo para entrar en otro fascismo, porque hubo en el Congreso de Caracas censura, donde yo, siendo coorganizador, le dije a una de las personas que luego se declararon esclavos de Miller, le dije, tú no te dejes censurar. Sin embargo, yo asistí a ese panel y él no leyó lo que se jugaba en Caracas era la herencia de Lacan a Miller. Eso le prohibieron que lo diga y él aceptó esa prohibición. Y yo me di cuenta que censuraban, que no se le podía preguntar nada a Lacan. Alguien que era un paciente mío en ese momento, el presidente de la Asociación Psicoanalítica Venezolana, le dice, bueno, Lacan está acá enfrente, ¿por qué no le preguntamos qué quiere decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje? Entonces rápidamente nadie contestó. Lacan no estaba conectado en ese momento, era como la exhibición de un cadáver impúdico, así lo llamó algún lacaniano, pero todo el mundo inmediatamente ignoró la pregunta, donde estaba ahí nada menos que Lacan para preguntarle qué quiso decir con que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Ahí es donde yo me di cuenta y escribo en el año 82 en un diario, El Nacional de Caracas, el discreto encanto del lacanismo, haciendo una crítica muy fuerte a lo que era Lacan, lo que era el lacanismo, sobre todo. En el 82 escribo eso. Y en el 82 se publica, en el 83, en un libro que es Introducción al Psicoanálisis, un capítulo mío que decía, allá donde era el psicoanálisis, allá donde era el lacanismo, el psicoanálisis debe de venir. ¿Este libro en qué año sale? En el año 83. Y el editor argentino me pidió que sacara ese capítulo, no lo saqué. Y aceptó finalmente publicarlo. Está Introducción al Psicoanálisis, está ese capítulo. Wow. Y ahí se da, llamémosle así, mi ruptura con el lacanismo. ¿Su ruptura es a partir del Congreso de Caracas? Mi ruptura interna es a partir del Congreso de Caracas, pero la primera vez escribo ese capítulo en el 82, pero la primera vez que escribo en el diario, en el Nacional, es en el 82 también, sí. Ahí, esos 2 años, se da mi ruptura oficial, por así decirlo, y Miller se jactaba de decirle a todos sus discípulos que cualquiera que se animara le iba a pasar lo que me pasaba a mí, quedar aislado. Y en parte me pasó,
por suerte, yo tenía contactos y tenía pacientes y tenía a Mauricio Goldenberg, que era un psiquiatra eminente que tuvo que exiliarse y bueno, trabajaba como psicoanalista independientemente de esa condena que supuestamente Miller, es un lapsus que tengo muchas veces, Miller. Supuestamente ese aislamiento, sí, era un aislamiento del mundo lacaniano. Curiosamente yo tenía pacientes que pertenecían a la escuela lacaniana y desde el punto de vista del funcionamiento de la escuela, al tener un paciente que era miembro de la escuela, yo automáticamente podía ser analista miembro de la escuela. Ya. Porque la política era que quien analizaba a un miembro de la escuela podía acceder a ser analista miembro de la escuela. Ya. O sea que tenía pacientes, algunos lacanianos. Después, indudablemente, se hizo más evidente mi ruptura con el lacanismo. Existe una cosa interesante y es que el Congreso de Caracas, creo que para los analistas latinoamericanos fue un hito que los decantó en varias posiciones, ya sea que fuera la de dar cuenta de las estrategias políticas de Miller y de todo su grupo, ya sea que fuera mostrarse seguidor de Miller o, como usted, desencantarse y zafarse de ahí. Uh-huh. Pero hay quienes se zafan de Miller para consolidar un lacanismo aparte de Miller. Es interesante porque Lacan dice, tengo que decir algo antes que se puede entender tal vez. Yo había leído que Lacan escribió en el 77, el inconsciente no es de Freud, es de Lacan. Y a mí me pareció un parricidio. O sea que éticamente me parecía algo terrible. Después en la escuela, en el Congreso de Caracas, él dijo, yo soy freudiano, a ustedes le tocan ser lacanoamericanos. Y yo, en mi escrito de esa época, digo, Lacan inventó un nuevo continente, porque los que se separaron de Miller, se consideraban lacanoamericanos. Tan es así que se llamó Congreso Lacanoamericano. Con lo cual, de alguna manera aceptaban que ese continente imaginario descrito por Lacan iba a ser su propia identidad. Y casi todos, aún los lacanoamericanos, nunca leyeron a aquellos lacanianos disidentes como Pontalis, Laplanche, Piero Lanier. Ellos estaban limitados. Entonces, desde un punto de vista político se independizaron de Miller. Desde un punto de vista conceptual quedaron capturados en el discurso lacaniano con un rechazo hacia todo lo que los disidentes lacanianos o los discípulos de Lacan que no siguieron a Miller. En 1988, algo que me parece muy, muy rescatable es que nunca tuvo reparos en decir una crítica. En el libro, precisamente, de Cura Psicoanalítica y Sublimación, hace una crítica al lacanismo y es la crítica en un libro más abierta que yo había encontrado. No conocía el libro de Introducción al Psicoanálisis, por lo tanto no había visto que existía un libro previo a este y pensé que esta era la primera vez publicada, que es 1988, y pensé que es muy temprano. O sea, hacer esta crítica en 1988 se me hace muy temprano. Ahora me dice que en 1982 ya la había hecho, entonces se me hace impresionante. Me gustaría leer el comentario que hace en 1988 porque sí, tiene mucho valor a la luz de esto.
Dice, para toda consideración de la dimensión terapéutica del psicoanálisis después de Freud, es insoslayable reflexionar acerca de las elaboraciones de Lacan referidas a la dirección de la cura. Lacan se interesó siempre por la cuestión de las metas del análisis, tanto por sus críticas al psicoanálisis anglosajón como por su insistencia en precisar el fin del análisis. Debemos discriminar además la teoría lacaniana de lo que se ha dado en llamar el efecto Lacan. Este muestra uno de los riesgos posibles en la transmisión del psicoanálisis, el dogmatismo. En este, la idealización de un discurso conduce a una mutilación de la actividad de pensamiento. Idealización, sublimación. Es esta una polaridad necesaria para pensar el vínculo que tiene un analista con sus referencias teóricas. En la idealización, los textos se convierten en baluartes narcisistas fetichizados. En la sublimación, los conceptos son incorporados para desentrañar aquello con lo que lidiamos, la realidad psíquica siempre conflictiva de aquellos que nos demandan análisis. La idealización del texto lacaniano debe ser sustituida por la identificación con ese Lacan que indica aquello que debiera estar siempre presente en todo analista, una disposición a cuestionar lo dado. Quisiera primero preguntar, ¿cómo se dio la escritura de este texto, que es menos beligerante? Es un texto que con mucha elegancia introduce la crítica en una construcción teórica. ¿Cómo fue recibido por gente que eran sus amigos? Tengo entendido que Diana Rabinovich tuvo una relación relativamente cercana con usted. Yo viví en la primera época de Caracas en la casa de ella, y ella atendía en Buenos Aires en un consultorio que era el mío, y le alquilaba uno de los consultorios, sí. El exilio no solo de la Argentina, sino el exilio psicoanalítico, por decirlo de alguna forma, ¿impactó en esas relaciones? Diana Rabinovich era una mujer muy inteligente, digo, era porque murió. Después de que fue frustrada en su encuentro con Pierre Lanier, fue seductora de Miller. Y entonces Miller, cuando llega en el 79, porque Miller sí quería colonizar América Latina, que terminó siendo uno de los terrenos más fértiles para la divulgación del lacanismo, incluso más fértil que la propia Francia. Entonces Millet preparó en ese año la venida. A todo esto Diana Rabinovich entró en una fascinación con Miller, y algunos de los popes venezolanos se hicieron lacanianos a partir de la enseñanza de Diana. Okay. ¿Hubo respuestas teóricas a estas críticas? No, nunca. Miller no responde a las críticas teóricas, les califica. Es decir, tan es así que el artículo mío del diario El Nacional era: ¿quién se resiste al lacanismo? Y yo contesté diciendo: ¿quién o qué resiste al lacanismo? Todo eso era como en la época kleiniana, cuando uno no creía en las ansiedades de los primeros meses de vida, lo interpretaban como una resistencia. Durante el lacanismo duro, la imposición de Miller, cualquier disidencia era porque uno no era, por así decirlo, lo suficientemente aplicado para estudiar. Tan es así que yo estuve en una mesa redonda y escribí acá en un artículo en la Escuela de Psicoterapia que era no sin Lacan, donde yo transmitía
que una cosa era no aceptar a Lacan en su complejidad y otra cosa es descartar por completo la influencia que Lacan tuvo en el psicoanálisis francés y la cantidad de discípulos, André Green, Laplanche, Pontalis, que pudieron elevar la profundidad de la lectura de la metapsicología freudiana. O sea que había un aspecto de Lacan que el famoso retorno a Freud hizo que muchos lacanianos, discípulos de la primera época, que luego se separaron, como Laplanche, Pontalis, Piero Lanier, Rossolato, la segunda generación, tenían un nivel conceptual con respecto a la obra de Freud superior al del psicoanálisis americano. Entonces ahí hay tres aspectos en Lacan. El lector de Freud, que fue interesante en los primeros años, la elaboración de una teoría propia de él, que para mí dejó de tener interés, porque no tenía eficacia clínica, y la polémica tanto con Klein como con el psicoanálisis norteamericano, al cual él, curiosamente, a pesar de haberse analizado con Lowenstein, combatió por la tradicional rivalidad entre Francia y Estados Unidos. Claro. Y para evitar que el psicoanálisis pasara a ser dominado por los norteamericanos. Pero era una polémica totalmente ajena, la polémica sobre el yo, entre el yo de Hartmann, el yo autónomo, y el yo de desconocimiento de Lacan. Lo increíble es que acá, en Argentina, incorporamos esa polémica cuando la polémica en Argentina tendría que haber sido, porque el psicoanálisis norteamericano nunca penetró en Argentina, entre Klein y Lacan. Es interesante porque leyendo la crítica ni siquiera es que apueste por un desechar a Lacan. No, al contrario, rescatar ese aspecto de Lacan de los primeros años sobre todo, donde hizo del retorno a Freud una vocación de lectura de la obra freudiana y no considerarla como una obra ya caduca, salvo lo que yo digo en el 77, que son unos cuantos años después de la década del 50, los primeros años del 60, porque los escritos se escriben en el 66. Casi nadie entendía los escritos, entonces había que encontrar intérpretes que eran generalmente filósofos que conocían a Hegel y podían ayudarnos a entender a Lacan. Sí, justo es más una actitud hacia Lacan. Sí. En vez de la idealización a una identificación con un aspecto crítico. Con el crítico. Lacan crítico, no con la práctica de Lacan, porque como dice Pontalis, en la década del 50 las sesiones de Lacan duraban 30 minutos. Mientras que cada vez más las sesiones estaban más vacías, 5 minutos, 3 minutos, y las salas de espera cada vez más llenas. El éxito de Lacan, por así decirlo, y además hay algo que no se entiende bien, que Lacan hizo todo lo posible por seguir en la Asociación Psicoanalítica Mundial, internacional, y lo único que le impedía, que le prohibían, no era que atendiera pocos minutos a los pacientes, sino que por atender pocos minutos a los candidatos, poco a poco él iba a tener la hegemonía política. O sea que la condena a Lacan fue porque hacía eso mismo con los candidatos, con los cuales él solo tenía muchos más candidatos que el resto de los analistas didácticos. Claro. Existe incluso en los detractores de Miller una perspectiva de que usted se volvió un detractor de Lacan. No. Y no es el caso, pero es llamativo porque parece que parte de este efecto Lacan
pasa por una posición un poquito paranoide de cualquier crítica. No, eso es psicología del yo, él está desencantado, él es alguien que se salió, o no está leyendo bien, o no está entendiendo, o es como casi como una secta. Bueno, hablábamos hace un momento del efecto Lacan. Este efecto parece implicar necesariamente un cierto dogmatismo y una intolerancia a la diferencia, que se vuelve incluso más radical que con los kleinianos, porque en el lacanismo, por toda la raigambre intelectual que posee, filosófica, o se critica por ignorante o se critica por resistencia, y en el kleinismo solo era resistencia, no por ignorancia. ¿Por qué en el lacanismo considera que existe este espíritu de exclusión, de intolerancia a la diferencia? Por un lado, el argumento que usan muchas veces es que quien no siguió a Lacan es por flojera intelectual. Condenar a Pontalis, Laplanche, Green, Castoriadis, Piero Lanier, como que no lo siguieron simplemente porque no tenían la vocación, la pulsión de saber que exigiría una lectura tan barroca y dificultosa. El propio Lacan, en sus primeros seminarios, dice: cuando yo hablo claro, ustedes se aburren. Es como si hubiera hecho de la dificultad el camino hacia la lealtad, ¿no? Y de el enredamiento del discurso, donde la gente, como dice Castoriadis, ningún gran pensador fue hermético. Uno puede leer a Hegel, Kant, Schopenhauer, y lo estudia 3 años y lo entiende. Los lacanianos que yo conozco, pareciera que aunque estudian 30 años, terminan sin poder dar cuenta de la teoría lacaniana, salvo unos pocos privilegiados. Tal vez Diana Rabinovich era una, pero yo no conozco muchos otros. Pero puede ser que existan. Ahora llega este momento en el que entra en contacto con Pierre Lanier. Este contacto empieza con Diana Rabinovich yendo a París para encontrarse, para traerla. Ella no está, entiendo que Pierre no está interesada en hacer escuela, en hacer propaganda de su propia teoría, y decide un poco desestimar la invitación. Miller sí acepta y se configura todo lo de Caracas. Viviendo lo de Caracas, usted se distancia, empieza a hacer una crítica teórica bastante consistente, como hemos visto hasta ahora, y usted sí está en contacto con Pierre. Sí. Es así. ¿Qué fue lo que descubrió en Pierre que le resultó más vivo? Bueno, Pierre hace un rescate de lo más productivo de Lacan en una vuelta a Freud, o sea que la metapsicología de Pierre es un Freud leído desde una perspectiva lacaniana, pero no aceptando las premisas de que el proyecto terapéutico, la psicoterapia conduce a lo peor, querer el bien del paciente conduce a desastre, querer el bien del paciente a cualquier precio, decía Freud. Pero el Freud se planteaba cómo hago para aumentar la capacidad de amar y trabajar, o cómo hago para que disminuir las inhibiciones, síntomas y angustia. O sea que para Freud siempre el psicoanálisis estaba asociado a un proyecto terapéutico. Que excediera el proyecto terapéutico no quiere decir que él lo descalificara. Es interesante porque, al menos en su recorrido como psicoanalista, pasa de un kleinismo dogmático a un lacanismo dogmático, sobrevive a ambos y llega a una maestra que no hace escuela.
sobrevivo a ambos apoyado en Freud. Digamos, para darte una idea, en esa época yo tenía 15 grupos de estudios semanales de la obra de Freud, con lo cual no es que yo me lancé al vacío, yo me lancé a una teoría consistente que era la freudiana. Es decir, sobreviví, perduré en psicoanálisis porque al tomar distancia del kleinismo y del lacanismo, me entré en un contacto muy intenso con la obra de Freud, no ya como estudiante, sino teniendo que dar cuenta. Yo, por ejemplo, en esa época, en esos 15 grupos de estudio, daba distintos textos de Freud, digamos, no es que daba un programa único, con lo cual me fui familiarizando con la obra de Freud, y eso fue como mi seguro de salud, por así decirlo, y hasta te diría que de no haber sido así, yo hubiera dejado el psicoanálisis. Entonces fue esa permanente lectura de Freud la que lo vacunó. Me vacunó, me informó, me hizo ver la pobreza del kleinismo y la tergiversación que hacía Lacan de ciertas propuestas freudianas, y me hizo convertirme en un militante freudiano, por así decirlo, y prestar atención a aquellos disidentes lacanianos que volvieron a Freud, como Green, como Piera, como el Pontalis, como Laplanche, que escribieron el diccionario de psicoanálisis. Entonces ahí hubo toda una reacción que ayudó a que muchos superen la fijación a Lacan, encontrando a la inversa, en el retorno a Freud, una fuente de renovación del psicoanálisis sin desconocer que la iniciativa de Lacan de declararse fiel al fundador del psicoanálisis en oposición a la simplificación que podría haber hecho el psicoanálisis norteamericano o la caída en lo imaginario que podría haber hecho los kleinianos, eso que sí fue muy útil esa crítica, porque cuando uno estudia la metapsicología que tienen los americanos, sobre todo la más tradicional, es muy pobre. Y la cuestión de la adaptación, la cuestión de la... en realidad para Freud el yo no se adapta. Freud tenía una fórmula que decía que la función del yo es no ya adaptarse, sino transformar la realidad. Quiere decir, y Freud hablaba de que la realidad es al yo lo que la pulsión es al ello, de una cuarta instancia y tres vasallajes. El yo tenía tres vasallajes para Freud: el vasallaje ante el superyo, el vasallaje ante la realidad y el vasallaje ante el retorno de lo reprimido. Ahí es donde la tópica freudiana, el sujeto freudiano, excede al sujeto del inconsciente. Por eso es que cada vez más los que seguimos a Freud no hablamos de el inconsciente, sino de lo inconsciente, que implica el ello como inconsciente genético, al cual Freud no le daba importancia, el inconsciente reprimido, pero también el inconsciente del superyo y del yo. Hay una frase que se dice con frecuencia, quizás sin entender la envergadura de lo dicho: ser freudiano es ser lacaniano. ¿Cómo la escucha? Si ese lacaniano ha hecho también el esfuerzo de interiorizarse de la teoría freudiana y ha tratado de tomar de ambos lo más rescatable que puede tener, porque tampoco yo creo en el dogmatismo freudiano, en aquellos que creen que la mujer no tiene superyo, que el complejo... Si hay cosas de Freud que ya no tienen vigencia. Freud era un sujeto ideológico también. Decir que la mujer no tiene superyo, y Hannah Arendt y todas las mujeres que uno conoce que, al contrario, ¿no? Hoy mismo
desde el punto de vista de las carreras más difíciles, los posgrados más difíciles son hechos por mujeres, porque los hombres están más urgidos a ganarse la vida y no a estudiar tanto. Es interesante para mí ver el desarrollo de su obra, porque cada momento, cada libro es como un interés. Ahora recién hablando de Freud, me dice, el yo de Freud es un yo no solo, es decir, sí que se adapta, pero ese no es su acento, el acento es que transforma la realidad. Y esa transformación de la realidad tiene que ver necesariamente con la creatividad, y la creatividad con la sublimación. Y eso está en su libro de 1988, La cura psicoanalítica y la sublimación. Después de eso empezamos a ver temas poco usuales en un analista: autoestima, identidad, narcisismo, pero un narcisismo no patológico, no el narcisismo oscuro. Narcisismo de vida, no de muerte. Narcisismo de vida, no de muerte. El pasaje del yo ideal al ideal del yo. La falta de proyectos como causa de la depresión. Lo histórico social, porque Freud, cuando habla del superyo, dice es heredero del complejo de Edipo, pero también dice en el año 32 que en la progresión de un adolescente los padres menguan mucho, ese es el término que usa Freud, y son constituyentes del superyo las figuras que la sociedad propone como prestigiosas, sea un cantante de rock, sea un filósofo, sea un actor de cine. Los jóvenes no se identifican, sea en cuanto a su construcción del ideal, con papá y mamá, sino con las figuras que la sociedad propone. En todos estos desarrollos tienen que ver necesariamente con una libertad de pensamiento, porque con alguien queda mal. Es decir, sí. Si habla de la autoestima, quizá los lacanianos no se van a sentir tan interesados en el tema, o hasta lo van a criticar como eso es psicología del yo. Pero si habla de narcisismo, a lo mejor los psicólogos del yo van a decir no, pero un narcisismo ya estamos entrando en patología. ¿Cómo ve a lo largo de estos años hacia atrás esa conquista por la libertad y los frutos que ha traído? Yo tengo la impresión de que Freud habla, si uno lee con bastante fidelidad Introducción del narcisismo, Freud dice que el sentimiento de estima de sí, y si uno lee la traducción que hace María Moliner como de lo que es la autoestima, el sentimiento de estima de sí tiene que ver con tres fuentes: la narcisización, los logros y los vínculos. Entonces es Freud, 1914, quien plantea esto. Yo le agregaría el investimiento del futuro, que hoy en día es causa de muchas depresiones, sobre todo en países en crisis como la Argentina, donde los jóvenes no pueden investir un proyecto futuro y eso los deprime, aunque en la vida actual tengan buenos vínculos, hayan sido narcisizados adecuadamente por sus padres y tengan un buen trabajo, pero no pueden investir el futuro. Entonces, cuando se dice que la autoestima no es un concepto freudiano, Freud lo pone en el eje de la depresión, cuando dice la sombra del objeto cae sobre el yo, aunque eso habría que releerlo posteriormente, de acuerdo, más allá del principio de placer. La autoestima tiene que ver con el sentimiento de amor a sí mismo, y esto es un concepto freudiano. Sentimiento de estima de sí sería la traducción en la lectura de Introducción del narcisismo de autoestima. Pero es como si los psicoanalistas muchas veces consideraran que hablar el lenguaje común es
divulgar y perder la esencia de lo psicoanalítico. Por ejemplo, yo considero que el libro mío de autoestima es el más citado en todo, en Google, y todos lo dan como un concepto importantísimo propio del psicoanálisis, porque nadie tiene la complejidad para dar cuenta de por qué una persona se ama a sí mismo o puede tener retornos de lo reprimido ligados a incrementar su amor, su autorrespeto, como la obra de Freud. Claro. Esa libertad entonces le viene dada justo por Freud. Sigue siendo él el eje de su... Yo creo que el pensamiento de Freud, la actitud de Freud, de disculparse, por ejemplo, en 1926, de que es lamentable no poder dar cuenta de las constelaciones más fundamentales de los cuadros psicopatológicos. Freud tenía siempre un discurso donde la certeza está ausente. Quiero decir que cuando Melanie Klein habla desde un nivel de certeza. Cuando Lacan habla desde la certeza. Y todos sabemos que lo propio de la paranoia es la certeza. ¿Sí? Claro. Pero no es la duda la que vuelve locos a los hombres, decía Nietzsche, sino la certeza. Hay un aspecto importante de sus últimas obras, y es que en el último tramo de su producción bibliográfica le apuesta a la teoría de la complejidad. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Yo creo, soy todavía más categórico que lo que tú dices, ¿no? Que solo puede sobrevivir el psicoanálisis si asume como propia la teoría de la complejidad, determinismo y azar. Cuanto más complejo un sistema, menos determinista es. Yo puedo ser determinista con un paciente paranoico o melancólico grave, porque el azar, o sea, lo que le toque vivir en realidad va a ser siempre metabolizado de acuerdo a su procesamiento de esa información. Yo puedo pensar el sujeto como un ser o un devenir. Yo puedo pensar la historia en términos de recursividad, donde el pasado no es lineal en relación al presente, sino que es el presente y el futuro lo que condiciona el pasado. Eso lo describe Freud en los conflictos pulsionales latentes actuales. Yo puedo pensar el psiquismo como un sistema abierto autoorganizador que tiene por tarea convertir ruidos potencialmente desorganizantes en información complejizante. Por eso también Eros para Freud es complejidad. La pulsión de muerte es un retorno a lo inorgánico, es volver regresivamente a lo elemental, mientras que Eros busca la novedad. Entonces, para mí no es solamente un complemento, sino que son las ciencias contemporáneas, la física, la química, donde la desencanto con la búsqueda de la simplicidad, por así decirlo, lleva a pensar en la complejidad. El propio Freud, cuando escribe análisis terminable e interminable, no dice que hay análisis completo. Dice que eso tendrá que ser revisado en función de lo que el futuro le depare a cada paciente. Y da el ejemplo de una paciente de él que tuvo un cáncer de útero y después se psicotizó. Dice, ¿cómo podía yo saber que iba a tener un cáncer de útero? O cuando le plantea a Ferenczi que
que le recrimina no haber tomado la transferencia negativa y dice no había indicios. Porque también ahí se junta con otra problemática, que es análisis de superficie, análisis de profundidad. El análisis que Freud se postulaba es partir de lo superficial y recién después, junto con el paciente en un trabajo compartido, cuando ya está el paciente a un paso de descubrirlo por sí mismo, aportar la intervención que colabore. Mientras que en el análisis kleiniano, por ejemplo, se tiraban bombas de profundidad de entrada en la primera entrevista. Sí. O en lo que yo recuerdo de la práctica lacaniana. Claro. ¿Qué perdura, si tomamos como modelo la complejidad, qué perdura del método? Porque si hablamos de complejidad, se corre el riesgo de un cierto relativismo en la formación de los analistas o en la posición de quien se dice analista. Yo no puedo, a partir de una primera entrevista, pronosticar mucho más que lo que aparece en ese material. Como no puedo interpretar un sueño si no es a partir de las asociaciones. Entonces, para mí, la primera entrevista, tú sabes que en la época kleiniana se decía que en la primera entrevista uno podía hacer una ficha clínica del paciente, pronosticar el futuro del análisis y el futuro de la vida del paciente. Pero eso no fue lo peor. Después eran los primeros 5 minutos. En los primeros 5 minutos ya estaba todo. Después era la llamada telefónica. Entonces había un afán de simplificación, porque cuanto más simple un sistema es, más predecible es. Por eso yo uso la paranoia como diciendo, claro, en la paranoia es fácil hacer predicciones, claro, porque el azar casi no interviene. La lectura de todo, de ese melancólico grave o esa depresión mayor o un trastorno bipolar, está marcada porque va a ser leído la información que ingresa de acuerdo a la lógica propia del paciente. Ahí tenemos otro encuentro con el narcisismo. Cuanto más narcisista y encerrado en su propia subjetividad, menos importa los duelos, las sublimaciones, los encuentros, los vínculos. La práctica actual, o la manera en la que entiende la práctica actual, parecería reflejar una comprensión simétrica del trabajo con el paciente. Ya no tanto la asimetría de la que... Sí, cada vez más el paciente argentino, que antes tenía una transferencia, una pretransferencia hacia el psicoanálisis, ahora es un paciente crítico. Y ya no soportaría el paciente los clichés que aceptaban hace 20 o 30 años. La repetición, la transferencia negativa, etcétera, etcétera, ¿no? Las sesiones cortas. Lo que pasa es que hay un tema que tal vez sería importante que tú lo entiendas, ¿no? Ellos se abastecen por los estudiantes de psicología, que es lo único que aprendieron como psicoanálisis. A tal punto que yo me inhibo en hacer críticas, porque es como decirle todo lo que estudiaron no sirve para nada. Es decir, que hay jóvenes que salieron de la UBA cuyo único patrimonio teórico es lo que aprendieron de Lacan. Entonces uno siente que los despoja de su identidad profesional si lo plantea esto. Digamos, a mí lo que me preocupa no es tanto el debate con los psicoanalistas formados, porque ellos ya tienen un reciclado, porque tomaron la universidad en la época de la dictadura, pero no se debe a eso el auge del lacanismo, pero sí la posibilidad de formar gente que luego va a su analista para que el analista reproduzca lo que le enseñaron en los teóricos. Ahora, el tema hoy es con el paciente de la calle, el paciente que va y dice, no me habló mi analista por meses, o me cortó la sesión a los 7 minutos. Pero para los alumnos, eso es el análisis. Claro. Para los alumnos, digamos, para los jóvenes graduados.
Entonces hay toda una inhibición en cuanto a que no es que tengan una formación más compleja que podrían renunciar, sino que es lo único que los hace sentir que son profesionales y que tienen instrumentos para trabajar, aunque después en la práctica se le vayan los pacientes, a los psicoanalistas jóvenes. Este paciente actual, este paciente cotidiano, es también un paciente que con el auge de las neurociencias y de los psicofármacos llega quizá desconfiando de cualquier psicoterapia. Sí. Y no solo eso, sino de cualquier trabajo que suponga una elaboración, ¿no? Exactamente. Y eso tiene que ver con las redes sociales, con Twitter, con la X, el TikTok. Hay una tendencia a que las cosas hay que resolverlas muy rápido. Esta apuesta por la simetría en el trabajo tiene que ver con esto, con facilitar un encuentro que... Esta es una gran diferencia entre Freud. Yo creo que tú leíste el libro de Smiley Blanton. ¿Cuál? Diario de mi análisis con Freud. Sí, sí. Donde Freud se disculpa cuando no puede interpretar porque todavía no tiene material. Lo que hace Freud es un ejercicio de modestia. Cuando el analista que cruzaba el Atlántico para analizarse con él, dice, usted es uno de los grandes hombres de la humanidad. Dice, cuando escribe la interpretación, dice, demostraré. Y Freud dice, bueno, porque me parecía la forma más fácil de decirlo. No sé si me entiendes. A diferencia de uno de los méritos de Pierre Lanier, es diferenciar el amor de transferencia de la pasión de transferencia, porque el amor de transferencia permite que uno ame afuera a otros, mientras que la pasión es una adicción. Entonces, cuando algunos lacanianos y el propio Lacan dicen que el único amor verdadero es el amor de transferencia, están tergiversando a Freud. Lo que Freud sí dijo es que es un amor verdadero también, pero no es el único. Entonces, hay toda una limitación o autocensura que uno se pone porque decirle al otro que el rey está desnudo no es decirle que Lacan está desnudo, es decirle que ellos están desnudos. Entonces, muchos de estos grupos que se autoalimentan en la docencia, en los hospitales, son los que reciben de todas esas actividades sus pacientes, que son creyentes. Yo decía alguna vez que lo que el creyente pide es un ritual, mientras que el paciente, como la pulsión, es una exigencia de trabajo. La mayor parte de la gente que me viene a ver a mí ahora se analizó muchos años. Dice, yo sé que usted no es un analista ortodoxo. Y yo digo, ortodoxo, orto, norma, orto, recto, doxa, norma. Yo soy ortodoxo en relación a Freud, pero no soy, en realidad me siento ortodoxo no tanto en seguir toda la teoría freudiana, sino la actitud ante la práctica que tenía Freud, de interrogación, de cuestionamiento, de buscar la simetría y no tanto la asimetría, porque la idealización es el primer paso hacia la alienación. Cuando alguien, yo digo a veces en chiste, que Lacan dijo que el psicoanálisis invirtió el cogito cartesiano. Pienso, luego existo, pero los lacanianos en muchos casos es él piensa, luego yo existo. Por eso dan interpretaciones muy oraculares, y el propio Lacan lo hacía. Sí, sí. Ahora, ¿por qué hay ese cordón sanitario que impide que mucha gente tome contacto con las prácticas lacanianas? Y por autopreservación en muchos casos, de gente que invirtió 5 años de su vida en formarse y lo que recibió como formación es eso.
Porque ojalá en las universidades fuera una universidad, fuera un lugar donde alguien puede estudiar Freud, Winnicott, Klein, Lacan, sino que lo que se está pasando en Buenos Aires en parte es que muchas escuelas de psicología se han vuelto cognitivistas. Claro. O sistémicos, o elección de carreras donde no ven tanto dogmatismo. Apostándole a este pensamiento complejo, a esta teoría de la complejidad, a este registro más bien simétrico en el trabajo, ¿sigue usted confiando en el trípode de formación freudiana? Análisis personal, supervisión y asistencia a seminarios, lectura de textos. ¿Considera usted que sigue siendo suficiente para lograr ese pensamiento complejo? Sí, pero siempre que no sea un análisis a reglamento impuesto, sino que sea una elección personal de cada persona. Acá pasaba en ciertos momentos que alguien podría haberse analizado 10 años y cuando empezaba los seminarios se consideraba que ahí empezaba el análisis. Eso hizo que se produzca una selección negativa, porque la gente más inteligente no acepta ese pacto, porque no está la zanahoria posterior que había en una época que si uno terminaba graduándose en la Asociación Psicoanalítica Argentina, tenía el premio de garantizarse el trabajo. Hoy no pasa eso. Lo que yo te contaba del fenómeno que hoy viví en la institución Fernando Ulloa, es justamente que no exigen análisis didáctico, exigen que se analice. Pierre Lanier, y ahí lo tomo como ejemplo, tampoco pedía análisis didáctico, sino que a través de 2 supervisiones se detectaba si ese analista estaba suficientemente analizado como para poder escuchar al otro como otro. Pero no reglamentar cuántos años, cuántas sesiones, sino a través de las supervisiones detectar si esa persona tiene una escucha analítica. Entonces, más que el trípode de análisis didáctico, supervisiones y lectura de textos, yo plantearía hoy la interdisciplina y plantearía un análisis más librado a la elección de cada persona, aunque hoy se está dando el fenómeno opuesto, que hay gente que trabaja en psicoanálisis sin haberse analizado nunca. Bueno. O sea que se pasó al otro extremo. Claro. Es que suele ocurrir así con los síntomas. Sí. Sí, el péndulo. El péndulo, exactamente. De acuerdo. Hablemos un poco de estos 3 libros. Son, me parece, los 3 últimos textos que ha publicado. Sí. En ellos hace, creo, el mayor esfuerzo por pensar la labor del analista, por pensar aspectos más bien relativos a la técnica, a la posición, a la teoría de la complejidad, a exponer justo desde diversos vértices cómo un analista debe disponerse para escuchar a este otro como otro. ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo principal para los analistas jóvenes? O sea, este legado, ¿cuál es su objetivo principal? Bueno, en el ser psicoanalista hoy, planteo el comienzo de un análisis, las primeras sesiones de un paciente de Venezuela, mostrando literalmente lo que dijo, o sea que cuando los historiadores hablan de trabajo de divulgación o trabajo intradisciplinario, dicen que el trabajo intradisciplinario tiene que permitir el acceso a las fuentes desde las cuales alguien enuncia. En el anteúltimo libro, yo planteo un historial donde están las primeras 4 sesiones, tal cual fue, lo que yo dije, lo que el paciente me dijo, lo que me hizo pensar a partir de la primera entrevista. Curiosamente,
No hay psicoanalista anglosajón importante que no haya mostrado cómo trabaja. Mientras que el psicoanálisis francés, salvo Pierre Lanier, que escribió un historial, uno nunca tuvo el historial de Lacan, que fue una tesis de la paranoia. Autores como Laplanche, como Green, nunca un historial, muestran ejemplos, viñetas clínicas. Esa es una exigencia que en el mundo anglosajón, Melanie Klein tiene historiales. Los Kohut tiene historiales, Winnicott tiene historiales. Sí. Y los franceses no se sienten obligados, sino siguiendo a Lacan. Lacan trabaja sobre los historiales de Freud. Yo siempre digo que Freud no trabajaba sobre los historiales de Charcot, publicó sus propios historiales. Entonces ahí hay un retorno a Freud, pero no a una parte esencial de Freud, que son los historiales clínicos de Freud, y hubiera sido todo muy distinto para muchos de los que encontrábamos cierto interés en la obra de Lacan, si hubiera historiales de Lacan. Más allá de los retratos que hacen sus propios analizantes. No solo eso, y del lugar de supervisor que él se pone con respecto a otros analistas. Claro. Pero él no tiene historiales. Los franceses en general, salvo Piera, un poco Green, pero no muestran cómo trabajan. Entonces acá hay una cosa, es muy fácil criticar a los historiales de Freud, es decir, el historial del hombre de los lobos ha sido reescrito muchas veces, pero cuando uno muestra cómo es el trabajo concreto, qué tipo de intervenciones tuvo, sale de esa posición de poder que da a hablar de los historiales de otro. ¿Y en los otros dos? No. En Introducción al Psicoanálisis sí tengo la introducción en un historial de una paciente norteamericana en ese caso. No, digo, ¿cuál es el objetivo o su visión en estos últimos textos? Mi visión es que hay que primero buscar un lenguaje lo más sencillo posible y lo más inteligible posible, que hay que terminar con la retórica que encubre un vacío conceptual. Nietzsche decía, existen los grandes pensamientos que inflando vacían, ¿no? O Freud mismo decía que cuando uno lee algo que es poco claro, es un pensamiento no tramitado bien tramitado por el autor. Entonces, ¿cuántas veces esa cosa barroca encubre una carencia conceptual? Se imita los gestos de Lacan, pero no la inventiva de Lacan. ¿Cuál sería la recomendación, el consejo, la idea general que le gustaría dejar a analistas jóvenes apenas en formación, apenas iniciando un recorrido? Yo diría que rescaten la heterogeneidad del psicoanálisis contemporáneo, que lean a Freud, pero también lean a autores actuales, que si pueden supervisar con un winnicottiano, con un kleiniano, con un lacaniano, se den la posibilidad de ver cómo en cada uno de ellos quienes le brindan herramientas para trabajar y no conceptos que tienen solo valor de cambio para los colegas de la secta a la cual, o de la parroquia a la cual uno pertenece, sino cuáles conceptos, como hubiera dicho Foucault, son herramientas. Eso se logra con lo que yo llamo pluralismo crítico. Estaría el dogmatismo, el eclecticismo y el pluralismo crítico, que no pretendería, porque sería imposible, abarcar toda la complejidad y la heterogeneidad del psicoanálisis contemporáneo, pero que vayan seleccionando de las lecturas aquellos que le brindan herramientas para trabajar mejor, no con creyentes, sino con pacientes.
Entonces mi consejo sería una formación pluralista, crítica, donde nadie se sienta con el derecho de pensar que un autor como Kohut, por ejemplo, que 30, 40 años estuvo trabajando con problemáticas narcisistas, no vale la pena ser leído porque alguien lo descalifica. Yo me acuerdo de un diálogo con Miller, en ese seminario del 79, donde Miller decía que la meta de un analista es que producir desencanto. Y entonces yo le pregunté, ¿qué pasa con el paciente que ya viene desencantado? La respuesta que me dio Miller es, eso es Kohut. No, esa es mi práctica. Paciente que viene desencantado, escéptico, no tengo que desencantarlo, tendría que ver cómo le devuelvo un campo de ilusión en relación. Pero así funciona, eso es Kohut. Y el resto del grupo le pareció una respuesta categórica. Y a mí me pareció una respuesta totalmente insatisfactoria. No sé si me entiende. No me dice nada que eso sea algo que dijo Kohut. Hay que profundizar un poco más por qué lo dijo y hasta qué punto el desencanto no es la meta del análisis. En todo caso, ciertos desencantos narcisistas. O cierto desencanto a ciertas investiduras. A ciertas investiduras, a ciertas idealizaciones, a ciertas fijaciones, pero ya estamos hablando de resolver fijaciones. Freud decía que la meta del análisis es convertir la miseria neurótica en infortunio ordinario. Claro. La miseria neurótica en infortunio ordinario. Y además decía que él no piensa que un analizado no siga teniendo pasiones. En todo caso, que tenga más libertad para combatir lo mortífero en él, la pulsión de muerte, la repetición, la tendencia a quedar fijado al pasado, que pueda investir el presente. Esto es Winnicott también. En ese sentido, Winnicott, esto es una afirmación personal mía, Winnicott es a Klein lo que Piero Lanier es a Lacan. Por eso, de todas maneras, a mí me parece más rica Piero Lanier que Winnicott, porque parte de una plataforma teórica mucho más compleja, que es la teoría lacaniana en su densidad conceptual. Y sabe o supo descartar lo de Lacan que, por así decirlo, es el ropaje, como se puede decir esto, hay un núcleo duro de la conceptualización de Lacan y hay una cantidad de ropajes que mucha gente se queda con eso. Hay una advertencia que usted hace en su último libro sobre el pluralismo crítico, lo diferencia del eclecticismo, de hacerlo una mezcla amorfa, ¿no? ¿Cómo preservar esa? Hay teorías que requieren un enorme esfuerzo para interiorizarse. Yo creo que hoy nadie puede pretender dominar todas las corrientes psicoanalíticas. Cuando uno pretende tomar citas de distintos autores sin entender la sistematicidad que tiene ese pensamiento en una obra, eso termina siendo un eclecticismo con minúscula. Eclecticismo con mayúscula o pluralismo crítico es así como yo puedo confesarme que conozco el psicoanálisis post-lacaniano bastante bien, tengo que asumir que no conozco el post-kleinismo demasiado, casi nada, y no conozco mucho de los desarrollos norteamericanos. Entonces, yo diría que la base para mí es una buena
incorporación de la teoría freudiana y luego la elección de algún autor que a uno le pudiera interesar, pero profundizando en la densidad de ese autor. El pluralismo crítico quiere decir que nadie, salvo que fuera alguien que no trabaja como psicoanalista o que puede hoy abarcar la totalidad del psicoanálisis, sino asumir que uno puede interiorizarse de 3 autores, 4 autores, y hasta ahí es posible que en lugar de poner una cita de uno hasta ahí es posible articular. Yo intenté hacer eso entre Pierre Lanier y Freud, por ejemplo. Lo puedo hacer con Green, lo puedo hacer con Laplanche, pero no muchos más. Entonces yo renuncio a que alguien se sitúe hoy pretendiendo un lenguaje único, unificante de todos los autores, porque no es posible. Ha habido distintas tradiciones culturales, distintas problemáticas clínicas, y entonces para mí el límite del pluralismo crítico es que renunciando a un dominio total del psicoanálisis contemporáneo. Es imposible. Doctor, una última pregunta. Recientemente salió una colección de libros de analistas argentinos muy prominentes, donde se publicaban las obras como, digamos, muy representativas, ¿no? Y en esta colección a usted lo nombran post-lacaniano, lo encajan en la leyenda autores post-lacanianos. ¿Qué tan cómodo lo hace sentir la idea de ser un autor post-lacaniano? Mira, déjame mostrarte nada más que algo. Este fue de todos los libros que editó Planeta, eligieron unos pocos que se vendieron en los kioscos. Creo que acá dice post-lacaniano, ¿no? Exactamente, esta serie. En México se vendió también. Sí, yo diría post-freudiano con una orientación al psicoanálisis francés y habiendo por lo menos estudiado por lo menos 20 años a Lacan. Bastante seriamente, con los mejores profesores que había en Argentina en ese momento. En ese sentido, yo digo que Pierre Lanier, Green, dentro de los autores, son post-lacanianos. No hubieran sido, no hubieran tenido la profundidad que pudo haber generado Lacan en cuanto a interiorizarse de la teoría freudiana. Doctor, pues muchísimas gracias por el espacio, el tiempo, la paciencia. A nuestro querido auditorio les recordamos que están los libros disponibles del Dr. Hornstein, en especial el último, Clínica Psicoanalítica, del dogma al pensamiento crítico, donde podrán encontrar precisamente esta complejización de la práctica, de la idea del psicoanálisis, de su técnica y del abordaje teórico y formativo de un analista que lleva muchos años de experiencia. De nuevo, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. No, al contrario, gracias a ti por la profundidad de tus preguntas y tus intereses y cómo has logrado retomar ejes que para mí son centrales. Muchas gracias, doctor. Gracias.